Gloria a Dios, que lo cantamos, pero sabemos que es real. Jesús pagó mi deuda, una deuda tan grande que es imposible, no podía pagarla, ni con una eternidad en el infierno podría. Pero Él la pagó con su vida, con su vida. El santo, el justo, murió en la cruz, menospreciado, escarnecido. Y como cantábamos, ¿no? Con pesar oigo mi voz unirse a los escarnios. Nosotros también éramos de los que nos habríamos burlado de Jesús. No éramos más justos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Creíamos que podíamos ser nuestros propios dioses, pero no es así. El pecado nos tenía engañados, nosotros mismos estábamos ciegos. Él nos tuvo que abrir los ojos y mostrarnos el único camino, Jesucristo, el Salvador. Gracias al Señor. Pues vamos a seguir exponiéndonos a esta palabra que nos revela estas verdades. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este momento también. Te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa, inspirada por ti. Te rogamos que tú la uses para seguir obrando en nuestras vidas, preparándonos para poder ser sal y luz donde tú nos pongas, limpiándonos de todo pecado, Señor, y ayudándonos a darte la gloria en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues estamos siguiendo este relato que te encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis, y en el capítulo, el domingo pasado terminamos el capítulo 18, donde vemos la intercesión de Abraham por Sodoma y las ciudades de la llanura, que Dios, cuyo clamor había subido a Dios, cuyo clamor por el pecado tan grave y abundante, que estaba creciendo a un límite que era insoportable para la justicia de Dios. Dios decidió enviar juicio sobre estas ciudades y Abraham, al saber esto, pues intercede y pide. Él sabía que su sobrino Lot vivía allí, precisamente en Sodoma. Había escogido pues juntarse, habitar con este pueblo, estas ciudades donde la idolatría, el pecado era abundante. Y sabemos, como decíamos la semana pasada, que el día del juicio se acerca. Hay un día del juicio, donde será el día se llama, y es así, del juicio final, porque ya no habrá otro después de ese, donde todo será juzgado, donde todo pecado será juzgado y condenado, donde todo ser humano esté vivo en ese momento o sea resucitado en ese momento, será juzgado justamente por Dios, por un Dios santo que no tendrá por inocente al que no lo es, que no pasará por alto ningún pecado. Eso se acerca, pero antes de ese día hay momentos, y ha habido momentos en la historia donde el pecado ha llegado a ser tan, entre comillas, insoportable, por decirlo de una manera humana, a Dios, que Él ha enviado su juicio antes de ese juicio final, para pues terminar con esa magnitud de pecado. En el diluvio lo vimos, en Babel, ahora en Sodoma y Gomorra también lo vemos, y en otras ocasiones en la historia. Dios envió juicio sobre su propio pueblo, Israel. Los castigó porque el pecado había llegado a ser tan abundante que era insoportable. Iba a destruir a su propio pueblo. Y Dios envió juicio y guardó un remanente, como siempre ha hecho, para glorificar su nombre a través de ellos. A la iglesia Dios manda juicio. El juicio tiene que empezar por la casa de Dios. Dios está limpiando a su iglesia, a su pueblo, preparándola para ser una esposa perfecta, ataviada, limpia, sin mancha ni arruga, y presentársela a sí mismo como la amada del esposo Jesucristo. Y vemos aquí como Abraham, en todo este relato, es un hombre que Dios ha escogido, ha llamado, y Dios está fortaleciendo en la fe. Abraham, el padre de la fe, es llamado así, pero ¿de dónde le venía esa fe? De Dios, que se la dio, que le fortaleció en la fe. Vemos como Abraham
se va fortaleciendo su fe por su comunión con Dios. Eso es lo que fortalece su fe. El hecho de tener comunión, de hablar con Dios, de acercarse a Dios, de caminar delante de Dios y ser perfecto, de ser obediente, como Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham toma en serio la palabra de Dios y pone su vida en ello. Él es débil, él sigue siendo ser humano, falible como todos nosotros, pero Dios lo va fortaleciendo. Su comunión, como vimos la semana pasada, se está convirtiendo en una amistad. Abraham, el amigo de Dios. Qué privilegio. Pero ese debe ser el objetivo de nuestra vida, la amistad con Dios, la comunión con Dios. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pues ganar un buen sueldo, tener una familia. Esos son bendiciones que Dios me puede dar o no. Pero el propósito es mucho más alto. Estamos llamados a tener comunión con Dios mismo, a tener una relación eterna con Él. Ese debe ser el propósito. Y Abraham, en estos pasajes que hemos estado viendo, pues él intercede por Sodoma, pide que Dios, por amor a los justos que pudiese haber en esa ciudad, perdone a toda la ciudad, perdone a los injustos también, a toda la ciudad. Y vimos esa oración, ¿no? Señor, si hubiese 50 justos en esa ciudad, ¿no perdonarías por amor a ellos, a toda la ciudad? Y Dios le concede que sí, si hubiese 50, perdonaré y no la destruiré. Y si faltasen 5 de esos 50, hubiese solo 45, sí, también. 30, sí. 20, sí. 10, sí. Por amor a los 10, perdonaré todo. Y ahí se para su oración de Abraham. Y no había ni 10 justos. Dios envía su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y vamos a leer el pasaje, es el capítulo 19 de Génesis. Es un poco largo, pero va bien leerlo entero porque así tenemos una visión de todo lo que pasó, ¿no? De toda la escena y cómo terminó también. Es una sección interesante de la Biblia, muy larga, no vamos a tratar todos los detalles que hay aquí porque son muchísimos, pero sí algunos principios que nos pueden ayudar. Recordáis que había 3 varones que se acercaron a Abraham, uno de ellos es identificado como Dios mismo, Jehová mismo, y los otros 2, aquí ahora veremos, que eran ángeles que acompañaban a esta revelación de Dios. Entonces dice así el capítulo 19 de Génesis: llegaron pues los 2 ángeles, ahí está, a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, insistió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Conozcamos, aquí se refiere a tener relaciones sexuales con ellos, no saber quiénes eran solamente. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo.
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia a vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que significa pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda aquella tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra, como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades de donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí en la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no se echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y le llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Gloria al Señor. Un relato impresionante, ¿no? Donde vemos cómo Dios está obrando, cómo el ser humano responde. Ahí termina pues de una manera triste, realmente, una pena que después de una salvación tan grande, pues la actitud de Lot fuera esa, ¿no? Y no sé en vuestras Biblias, pero en la mayoría de Biblias el título del capítulo, en la mía lo pone así, es Destrucción de Sodoma y Gomorra, porque sí, claro, habla de esto el texto, pero creo que el enfoque principal, más que la destrucción, es la salvación de Lot, es la operación de rescate que hay aquí en medio. Esta destrucción pues ya había sido determinada, decretada por Dios en su voluntad, pero Dios salvó a Lot, sí lo salvó, a pesar de Lot prácticamente.
y puso en marcha aquí toda una operación de rescate de Lot, por misericordia, por la misericordia de Dios. Como siempre, pues en este pasaje y en este que es largo hay tantos detalles, ¿no?, que nos hablan de la misericordia, del amor del Señor. Pero vamos a centrarnos en eso, ¿no?, un poco en la operación de rescate que Dios pone en marcha para salvar a Lot. Y también en el estado de Lot. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que salvarlo de la manera que lo hace, ¿no? Dios lo salva por pura gracia. Por pura gracia. Lot no, es que, vamos, que hasta fue difícil, costó, tuvieron que arrastrarlo, literalmente, fue arrastrado prácticamente por los ángeles para ser salvado. O sea que fue salvado a la fuerza, impresionante, ¿no? Pero así es la salvación, por pura gracia, no hay mérito nuestro, es mérito todo de Dios. Pero ¿por qué tuvo que ser así? ¿Qué le pasaba a Lot? ¿No era justo Lot? ¿No era acaso un justo? Así lo describe o lo llama la Biblia, ¿no? Sin perder el pasaje, si miramos un momento en Segunda de Pedro, cuando Pedro habla de los últimos tiempos, de falsos profetas y falsos maestros en la época que vivía Pedro, recuerda y pone de ejemplo la época de Noé y la época de Lot, cuando Dios también envió su juicio para castigar al pecado. Y aquí en el versículo 6 de Segunda de Pedro 2 menciona esta situación que acabamos de leer. Dice en el versículo 6 de Segunda de Pedro 2, y si condenó Dios por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró, y mira cómo se refiere, ¿no?, al justo Lot, o sea, lo describe como alguien justo, contado entre los justos, como Abraham. Abraham era contado por justo. ¿Por qué? Porque su fe le fue contada por justicia, no por la propia comportamiento de Abraham en cuanto a su perfección y su manera de actuar, sino por su confianza en Dios. Él creyó en el justo Dios y su fe, su confianza le fue contada por justicia. Y así es con todos. Si somos contados entre los justos, es pues por nuestra fe en Cristo, porque Él es quien nos justifica, por la fe en Él. Y aquí Lot es contado como justo también. Insiste Pedro, cuando escribe esta carta, insiste en ese concepto, porque mirad cómo dice: libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. El versículo 8, porque este justo, lo repite, o sea que no es un detalle, sino es algo importante, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, otra vez, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea que parece claro que la Biblia declara a este hombre como parte de aquellos que habían sido llamados por Dios. Dios llamó a Abraham a que saliese de su tierra, de su parentela, pero Abraham se llevó a Lot con él. Y Lot sabía que estaban saliendo y yendo por mandato de Dios, por llamado de Dios, y que él formaba parte de eso. Él formaba parte de lo que Dios estaba haciendo con Abraham y su familia. Sara también formaba parte de eso. Los demás, Eliezer, el criado, el mayordomo de Abraham, también formaba parte de eso, porque Dios obraba a través de esa familia. Y Lot también estaba allí, así que él es contado como justo. ¿Pero qué le pasaba? ¿Qué hacía allí en medio de Sodoma, viviendo allí? Dice aquí que él sufría esto, ¿no? Leemos aquí que dice que libró, la palabra, otra traducción, la Biblia de las Américas lo traduce más literalmente, es rescató, Dios rescató a Lot. Dice que estaba abrumado por la nefanda o nefasta conducta, o sea, él le horrorizaba lo que veía allí en Sodoma. O sea, el pecado, claro, había llegado a tal punto que Dios iba a aniquilar esas ciudades. Era mejor que estuviesen aniquiladas que no que estuviesen viviendo, según Dios, y Dios no se equivoca. El pecado era tan terrible que allí estaba sufriendo consecuencias de pecado, la gente que vivía allí era algo horroroso. Y Lot vivía allí y él lo sufría eso, él se daba cuenta, era consciente del pecado. Él sabía que eso estaba muy mal, que Sodoma
que eso era un horno de pecado impresionante, que eso era una ofensa a Dios, que la idolatría que se vivía allí, que los comportamientos, vemos, y la palabra habla de comportamientos sexuales, antinaturales, homosexualidad y otros tipos de pecados, pero el pecado sexual era uno de ellos, no el único, seguro, sino todo tipo de pecado, grave y abundante, como leímos en el capítulo pasado. Y Lot dice que allí pues eso le abrumaba y que afligía su alma sufría allí, pero estaba allí. ¿Qué hacía allí? Lot, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Si estás sufriendo, si te das cuenta que el pecado te está rodeando cada día, estás con tu familia aquí, ¿qué haces aquí? Algo le había seducido, algo, si estaba allí es porque consideraba que valía la pena. Qué triste, ¿no? Pero sí que era alguien que conocía que había un Dios justo. Y lo vemos también en su comportamiento, ¿no? Cuando él recibe a estos varones que llegan, cuando lo hemos leído seguramente os acordaréis del capítulo anterior cuando Abraham los recibe, y lo que Lot hace es muy parecido a lo que Abraham hace, se parece mucho, ¿no? Sale, se postra ante ellos, los recibe, les lleva a casa, les da un banquete, no llega a la altura de Abraham, pero se acerca mucho, ¿no? Hay algunas diferencias. Estuve ayer examinando un poco las palabras y el contexto, y cuando dice aquí que él los recibió en el versículo, en 19, dice el primer versículo, que viviéndolos Lot se levantó al final del primer versículo a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Hay una pequeña diferencia entre cuando Abraham los recibe y también nosotros tenemos traducido que se postra Abraham en el suelo. Y es porque hay una pequeña diferencia en el texto donde sí indica que lo que Abraham hizo fue postrarse en el suelo, él se puso totalmente en el suelo. Y Lot probablemente solamente inclinó la cabeza. Una pequeña diferencia, un detalle, ¿no? Pero vemos que Abraham reconoció el honor que debían estos visitantes y se le ofreció todo. Lot también lo reconoció, pero guardó un poco de reserva, no se postró en el suelo. Quizá, si estaba sentado allí, en la puerta de la ciudad, es porque tenía un cargo de responsabilidad. Él había ido adquiriendo, reconocimiento entre los sodomitas, así se llaman los habitantes de Sodoma. Ahora se usa para otros significados, pero los habitantes de Sodoma. Y tenía su reputación, claro. Entonces, él no se postró así como Abraham, pero sí que reconoció que eran dignos de ser recibidos con todos los honores. Luego, Abraham les ofrece primero lavar los pies. Lot se lo dice al revés: saciaréis vuestra hambre y luego os lavaréis los pies. Son pequeños detalles, pero que tienen su significado, pero no quiero extenderme mucho en esto. Lot había aprendido de Abraham a reconocer lo que venía de parte de Dios y a honrarlo. Era un hombre que conocía la verdad, la santidad de Dios, pero vivía abrumado por el pecado que le rodeaba. ¿Qué hacía allí entonces, Pues se había dejado seducir, se había dejado capturar por las ventajas, los beneficios del mundo, Cuando hacía unos años se separó de Abraham, recordáis, cuando sus ganados crecieron, Dios los bendijo, y tanto Lot como Abraham, cada uno tenía sus ganados, sus empleados, pues hubo discusión porque se coincidían los ganados en el terreno y se separaron, Y Abraham le dijo a Lot: pues coge tú donde quieres ir, escoge la tierra que quieras y yo iré al otro lado. Y Lot escogió la que le pareció mejor a sus ojos, la más fértil, pero la que incluía estas ciudades, probablemente ya conocidas por su idolatría y su pecado. Lot pensó: no pasa nada, pues no importa, yo quiero la mejor parte, aunque haya esas ciudades, pues cojo esa parte. Y dice en Génesis, no hace falta que lo busquéis, cuando en ese momento, dice en Génesis 13:12 que Abraham acampó en la tierra de Canaán, la tierra más al oeste, sí, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, estas ciudades. Y dice el texto que fue poniendo sus tiendas, claro, él vivía en tiendas como Abraham, eran nómadas, iban con sus rebaños, pero dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Curioso, ¿no? No sé si os acordaréis de una predicación que compartió Ángel aquí hace unos años, que parece que él comentaba esto, ¿no? Que parece que poco a poco él se fue acercando a Sodoma, plantando su tienda más cerca de la ciudad, hasta que ya dejó de estar en la tienda y se compró una casa en la ciudad. Y él aquí en este pasaje vemos que ya vivía dentro de la ciudad, y las tiendas pues ahí se quedarían para sus trabajadores o sus empleados, pero él se quedó allí, en la misma ciudad. Había mucho pecado en la ciudad, él lo sabía, pero había ventajas, claro. Había más posibilidades de enriquecerse, de coger reputación. A él le horrorizaba lo que veía, pero se dejó seducir, se dejó atrapar. Llegó a tener un cargo importante, ¿no? Eso de estar sentado a la puerta de la ciudad. Prefirió alimentar su carne que su espíritu. Qué error, ¿no? Hermanos, no tenemos que aislarnos del mundo, ¿no? Sabemos que debemos ser luz en el mundo, en un mundo en tinieblas, pero hay ocasiones en las que sí, que hay que salir, que no podemos estar en cualquier lugar, no podemos ver cualquier cosa, no podemos escuchar y estar en cualquier conversación. Hay ocasiones en que debemos escapar por nuestra vida, como le dicen los ángeles a Lot: escapa por tu vida, escápate, huye, sal de aquí. Hay situaciones donde el pecado nos puede estar cautivando y poco a poco arrastrando, y eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que identifiquemos eso y nos demos cuenta y salgamos de ahí. Huye de las pasiones juveniles, dice la palabra. Bueno, aquí hay algunos jóvenes, otros no tanto, pero sigue habiendo pasiones pecaminosas en nuestro corazón y tenemos que huir de eso, huir, salir, cortar. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. Eso es, claro, una exageración en sentido figurado, pero significa esto es serio, el pecado es serio. Como decía, creo que John Owen, ¿no? Mata al pecado o el pecado te matará a ti. Es mortal, el pecado es mortal. Por gracia somos salvos, gloria a Dios, y estamos seguros en sus manos. Pero las consecuencias del pecado en un cristiano son terribles. Vemos en la vida de Lot, uno que era contado como justo, mira cómo terminó. Pues no sé yo si era justo y salvo hasta el final, pero la verdad es que es muy triste su final. Ya puede haber finales tristes en la vida de un convertido, que no están disfrutando del gozo, de la paz, de la bendición de vivir una vida consagrada a Dios, sino que se dejan seducir, o nos dejamos seducir por cosas del mundo, ¿no? Por cosas de nuestra carne. Qué error, ¿no? El no poder ver que nuestro gozo, como oraba nuestro hermano esta mañana, tiene que ser el Señor, que Él sea nuestro deleite y no otra cosa. No podemos participar de todas las cosas del mundo y no podemos estar en cualquier lugar y tenemos que privarnos de cosas, y no es por penitencia, ay sí, el cristiano no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. No es en ese sentido de que como nos infligimos una penitencia o un castigo, pues mira, sí, soy cristiano y no, es verdad, no puedo disfrutar de la vida. No tiene nada que ver con eso. Nosotros disfrutamos de la vida eterna, y cuando nos privamos de algo que sabemos que nos está cautivando y es pecado, nos estamos haciendo un bien a nuestra alma. Estamos dando gloria a Dios y estamos buscando el mayor bien. Claro que hay bienes pequeños, ¿no? Si pecamos, cuando lo hacemos, porque decidimos hacerlo, porque consideramos en ese momento que hay ventajas. Como Lot pensó, bueno, sí, esto es un desastre esta ciudad, pero tiene ventajas, me quedaré aquí. Él lo decidió libremente. Nadie le obligó, podía haberse quedado en la tienda afuera, pero decidió estar dentro. Y cuando decidimos pecar es porque en ese momento consideramos, equivocadamente, que hay ventajas que valen la pena. No. Sí, hay ventajas, pero no valen la pena. No valen la pena. Las consecuencias del pecado son terribles. Estamos ofendiendo a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Así que, pues eso es lo que pasó aquí, ¿no? Que Lot se había acercado tanto, se había dejado seducir tanto, que estaba atrapado ya allí, estaba atrapado en Sodoma. Ya se estaba integrando en la sociedad que le producía asco realmente. Él se daba cuenta que eso era horrible, era horroroso, pero se estaba integrando con ellos, ¿no? Mirad cómo se dirige en el versículo 7 a la gente, ¿no? A los que vienen a querer hacer lo que querían hacer. En el versículo 7
les dice a los hombres que querían pues tener relaciones sexuales con esos ángeles que habían llegado. Les dice, os ruego, hermanos míos. ¿Dónde vas, Lot? ¿Cómo que hermanos míos? Les habla así, quizá por no ofenderles, por quedar bien, por lo que sea, porque se consideraba parte de ellos. Él sabía que no, pero les llama hermanos míos. ¿Cómo es posible eso? Compadres, amigos. No, había una diferencia. Él era un hombre que había sido llamado, junto con Abraham, había seguido el llamado de Dios para algo justo, algo bueno, y les llama amigos, hermanos, perdón. No, error. No quería quedar mal, quizá. Pues no importa. Estaba quedando mal consigo mismo, con Dios, con el que era la luz de su vida. No podemos hacer eso. Dice Santiago, cuando habla a la iglesia, imagínate que Santiago se puso inspirado por Dios, se puso serio. Les dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puedes, las dos cosas no puedes. Tienes que escoger. O estás de parte del Señor o estás en contra de Él. No quiere decir que tenemos que buscar la enemistad con el mundo, no hay que buscarla porque ya la tenemos, pero que no hay que buscar discusiones, ¿no? Somos ministros de reconciliación, precisamente, ¿no? Nosotros somos llamados a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean, a reconciliarlos con Dios, a ser agentes o instrumentos en manos de Dios para que ellos se reconcilien con su Creador. Pero tiene que haber esa diferencia, hay una diferencia. ¿Sabéis ese versículo, ese pasaje que se usa tanto para las parejas, ¿no?, de creyentes que se quieren casar? No os unáis en yugo desigual. ¿Os suena, no? Claro, eso lo usamos para las parejas, pero eso tiene que ver con cualquier cristiano y con cualquier asociación o relación que un cristiano tenga con un no cristiano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lot aquí se había unido en un yugo desigual, claro, porque él era alguien que conocía la verdad de Dios y se estaba uniendo con personas que rechazaban totalmente a Dios. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué tenemos que ver con los incrédulos? Pues que podemos serles de testimonio, que podemos predicarles el Evangelio. ¿Qué más? Pues, bueno, que somos la misma raza humana, que estamos bajo los efectos del pecado de Adán y Eva, pero ya está, a partir de aquí hay una diferencia, que tú has sido redimido. Si has conocido la salvación de Cristo, eres nueva criatura, tienes una nueva ciudadanía celestial. Ya no eres del mundo, estás, pero no eres del mundo. Si todavía no has vivido esa experiencia, sí estás y eres, pero hay una diferencia radical, hay un abismo entre unos y otros, que solo la cruz de Cristo puede salvar, puede permitir que uno pase de un lado al otro. En Sodoma toda la ciudad estaba sumida en el pecado, no había justo ni aun uno. Lot fue contado como justo por la gracia de Dios, su misericordia, pero aquí hay un versículo cuando nos habla, en el versículo 6, 5, donde nos define pues la cantidad o el alcance del pecado, era el 4, donde dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. O sea, es como si estás diciendo lo mismo, los varones de la ciudad, los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, es lo mismo, ¿no? Sí, pero repite. Cuando se repite una cosa con diferentes maneras de decirlo, es porque la palabra quiere dejar claro, es que tengamos claro eso, que nos paremos un momento en lo que está diciendo. Porque dice, los hombres de la ciudad, los varones de la Sodoma, y luego dice, todo el pueblo junto, y luego añade, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, todos estaban ahí. Claro, habla de varones, no habla de mujeres, probablemente por la manera de hablar, por la cultura, ellos representan a toda la ciudad. O sea, que no había ninguno, estaban todos allí. No había, estos que se quedaron allí, no se quedó nadie, estaba todo.
Todos venían a lo que venían. ¿A qué? A ampliar, a aumentar su pecado delante de Dios, a cometer otro acto que se añadiría en su deuda contra Dios, en su culpa delante de un Dios santo, a aumentar pues la ira de Dios que iba a descender sobre ellos. Y Lot estaba allí, ¿no?, en medio de esta ciudad, de esta situación. La seducción llegó a tal punto en su corazón que su vida estaba en peligro de muerte. Por eso tuvo que ser rescatado. Dios en su misericordia lo salvó. Y fue un rescate donde, como hemos visto, ¿no?, Lot no aportó prácticamente nada. O sea, más bien era de tropiezo él en su propia salvación. Fue salvado a pesar de él, ¿no? Por la noche, claro, estos dos ángeles llegaron cuando ya caía la tarde y él los recibió en su casa. Y cuando le dijeron lo que iba a ocurrir, que iban a destruir el lugar, que avisara a los que tenía, le dicen: ¿tienes alguien más aquí? Hijos, hijas, yernos, sácalo todo, saca todo lo que tengas de la ciudad, porque esto va a ser destruido. Él lo toma en serio y piensa: pues esto va en serio. Y sale otra vez afuera a buscar a sus yernos, dice, los que se tenían que casar con sus hijas, y les dice: tenemos que salir de aquí, esto va a ser destruido. Y a ellos les parece, hemos leído, como que se burlaba, como que era broma, que no puede ser, no me lo creo. Esos dos, no puede ser. Entonces él vuelve a casa y pasa la noche, ¿no? Durmieron allí, la familia y estos dos varones, ángeles que habían llegado. Y por la mañana parece que él, como a veces pasa, ¿no?, que cuando hay una cosa grave te vas a dormir y la mañana siguiente, lo ves de otra forma, ¿no? Él parece que lo vio de otra forma, ¿no?, que ya no lo veía tan serio el asunto. Dice que en el versículo 15, me parece, sí, versículo 15, veis el 14, lo que comentaba: entonces salió Lot, esto es por la noche antes, ¿no?, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Eso es por la noche. Y luego, al rayar el alba, o sea, por la mañana, por la madrugada siguiente, dice que los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate. O sea, le tenían que despertar: despiértate, levántate. Toma a tu mujer y tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, o sea, él se paraba, ¿no?, se quedaba ahí como, no será para tanto, ¿no? Como que se le había pasado la urgencia, el sentido de urgencia. Dice que él se detenía, que él se paraba, como que estaba dudando, ¿no? Pues no, quizá a lo mejor no será para tanto, nos quedamos, no pasa nada. Qué error, ¿no? Qué cabezonería, qué dureza, ¿no?, de su corazón. A veces puede pasar, ¿no? No sé si os ha pasado, a mí sí, que hoy es una predicación, hoy es la palabra del Señor, Dios te habla a tu corazón, y ves, pues sí, amén, tengo que consagrarme, voy a dejar esto, voy a proponerme en serio, estudiar la palabra, orar, pero pasa un día y el mundo y los quehaceres y pues las cosas de la vida, las vanidades de la vida nos vuelven a atrapar, ¿no? Y nos olvidamos de la urgencia, de la necesidad que sentíamos el día anterior de Dios tiene que ser lo primero. Sin Dios no tengo nada. Él es todo para mí. Y tenemos que esforzarnos y disciplinarnos en recordarnos a nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos. Si no hay quien te predique en el lunes por la mañana, tienes que predicarte tú a ti mismo, de lo que sabes que es verdad, de lo que sabes que Dios te habló. Y aquí pues Dios tiene misericordia, ¿no? Y a pesar de que Lot está en ese estado de que, pues no quiero irme de aquí, esta casa me ha costado mucho, no sé qué pensaría, ¿no? Miraba las cosas del mundo, ¿no? Cuando sabía que esto se va a destruir, se va a perder, nuestra vida lo perderemos todo, menos nuestra relación con Dios, eso va a ser lo único que va a quedar. Todo lo demás es pasajero y pasará. Así que el Señor quiere guiarnos, ¿no?, a contemplar su gloria, su gracia como el tesoro de nuestras vidas. Debemos ser radicales para el Señor, por el bien de nuestras almas, por el bien de nuestras familias. Lot y su familia son literalmente arrastrados, los arrastran
Dice aquí en el versículo 15, donde nos habíamos quedado, el 16, los varones asieron de su mano, o sea, le cogieron la mano a Lot y le arrastraron, sal, vamos a salir, aunque no quieras, sal. Bueno, no dicen esto, pero dice que le asieron la mano de él, de Lot, la mano de su mujer y las manos de sus 2 hijas. Perfecto. Eran 2 ángeles con 2 manos cada uno. Dios lo permitió que fuese así. Y eran 4 personas. Justo, ideal. Dios siempre tiene los recursos necesarios para salvar. Aquí coincidió. Eran 4 los que había que sacar de la ciudad y eran 2 ángeles. Perfecto. Una persona en cada mano de cada ángel y sacaron a los 4. Señor, la salvación del Señor es segura. Él tiene los recursos necesarios siempre, a punto, todo preparado. Había que sacar a esos 4, la operación de rescate iba a funcionar, como Dios había previsto. Envió a 2. No hacían falta los 3, 2 es suficiente, porque iban a salvar a 4 personas, una en cada mano. Y así los sacaron, ¿no? Los sacaron afuera. Sorprendentemente, cuando los sacan afuera, Lot, una vez fuera de la ciudad, ya está fuera, casi fuera de peligro, todavía no, porque ahí la destrucción iba a ser masiva, iba a afectar no solo las ciudades. Si volviéramos a leer el texto con detalle, Dios arrasó toda la llanura, incluso los pastos, la hierba, quedó arrasado todo. Pues había que alejarse de esa zona, había que alejarse. Pero una vez fuera de la ciudad, los ángeles le dan instrucciones, le dicen, escapa por tu vida, vete a la montaña, sube allí. Lot es que aún se atreve a poner sus condiciones, dice, no, que si voy para allá a lo mejor no me va bien. Probablemente, esos comentarios, ¿no?, que escriben algunos estudios de la Biblia, Abraham vivía por esa zona, probablemente donde le estaban indicando. Abraham vivía en zona montañosa, no en la llanura donde vivía él. Quizá Lot pensó, no quiero ir allí, no quiero pasar esa vergüenza. No sabemos, ¿no? Él dijo, no, hay una ciudad pequeña, dejadme ir allí. Lot, pero si te estamos sacando de las ciudades, toda esta llanura está llena de pecado, pero él pide eso, no, es pequeña, ahí no será tanto como Sodoma. Es sorprendente, ¿no? Pues ya que te han salvado, pues haz lo que te digan, corre, sube, ve a la montaña, haz lo que te digan al pie de la letra. Pero la seducción del pecado en Lot había sido grande. Su corazón estaba realmente capturado por la seducción de la ciudad, del pecado, de las ventajas del mundo, en un sentido. Lo más sorprendente es que Dios accede, los ángeles acceden. Qué misericordia, qué gracia a Dios. Le dicen, bueno, va, pues ve allí. He escuchado tu petición y te la concederé. No sabemos cómo Dios obra, muchas veces Él permite cosas para enseñarnos, responde de maneras justas siempre. Dios iba a usar eso también para sus propósitos. Esa ciudad fue salvada gracias a Lot, una ciudad pequeña. Fue salvada gracias a la respuesta que Dios le dio a Lot. Es sorprendente, ¿no? Pero vemos ese corazón ligado al amor al mundo, ¿no? De Lot, de su mujer todavía más, ¿no? Dice que su mujer miró para atrás, le dijeron, no mires para atrás, cuando les dijeron los ángeles, corre, no mires para atrás. Y ella dice que miró para atrás, detrás de Lot, y quedó convertida en estatua de sal. Qué juicio de Dios, ¿no? Qué castigo. Probablemente tuvo que ver con su manera de mirar atrás. Su manera de mirar atrás seguramente sería, mi corazón está allí, mi corazón está allí. Y no pudo ser salva, no alcanzó la salvación que Dios le ofrecía. Todo estaba determinado por Dios, pero Dios nos responsabiliza a cada uno. Es esa conjunción de cosas que vemos en la palabra, ¿no? De verdades, que sí somos salvos por gracia, a pesar nuestro. Lot fue salvado a pesar de él y por la gracia y la misericordia de Dios, pero también somos responsables ante Dios, somos responsables. No se nos quita la responsabilidad de responder a Dios, de arrepentirnos. Nosotros debemos arrepentirnos por nuestros pecados, nosotros debemos confiar en su salvación por gracia. Y en la mujer de Lot no se dio esta situación. Ella miró para atrás, su corazón seguía allí y fue convertida en estatua de sal ahí en ese momento. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Sabéis quién dijo eso? Jesús. Jesús lo dice.
cuando él habla de los que están aferrados a este mundo, de cuando él vuelva y hay gente y las personas estén aferradas a este mundo. Él les dice, esto está en Lucas 17:32, que Jesús habla de su venida, de la venida del Hijo del Hombre y del peligro que correrán los que estén aferrados a este mundo. Les dice, acordaos de la mujer de Lot. No seáis como ella. Mirad hacia arriba. No hagas tus tesoros en la tierra, hazlos en el cielo. Si tienes tesoros aquí en la tierra, eso lo perderás todo. Pero si tu tesoro está en el cielo, si tu tesoro es Él, si tu tesoro es tu relación con Cristo, eso es para siempre. Sabemos por el texto que finalmente Lot pues no se quedó en esa ciudad, sino que acabó en la montaña, en una cueva, dice, ¿no?, el texto, y fue a vivir allí con sus hijas. Y vemos que las cosas no fueron bien. No, la cosa no acabó bien. Ellas quizá pensando que, bueno, aquí ya no, todo ha sido arrasado. Claro, no había internet, no había noticias. Ellos veían, había noticias locales, pues toda la llanura han sido arrasada, todas las ciudades, menos esa pequeña, pero allí, pues, los que están casados, no quedan hombres solteros, pues solo está nuestro padre, pues pensaron que, bueno, una forma de tener descendencia sería acostarse con su padre. Claro, unas relaciones pecaminosas, incesto, pero así lo hicieron. Probablemente no solo 2 veces, como vemos detallado en el texto, sino quizá fue algo continuado, ¿no?, hasta que se quedaran embarazadas. Pero bueno, eso era una actitud pecaminosa. Emborracharon a su padre. Su padre dice que en el momento que tenía relaciones no se enteraba de nada, porque estaba bebido, borracho. Pero sí que se enteraba cuando le estaban dando de beber, ¿no? Y cuando él veía que iba más la cosa, él sí que sabía y él accedió a eso. O sea, su actitud fue totalmente irresponsable y fuera de lugar, ¿no? Fue un final muy triste, ¿no? La Biblia no habla más de Lot. La Escritura ya no se menciona más a Lot. No sabemos nada más de él. Sabemos que así fue su vida, ¿no? Al final, el relato final de su vida es este. Y es una pena, es triste, ¿no? Y sabemos que hubo consecuencias de lo que hicieron sus hijas con él. De esos 2 hijos, de Moab y Ben-Ammi, salieron los moabitas y los amonitas, 2 pueblos idólatras, 2 pueblos alejados de Dios, 2 pueblos que llegaron a ser enemigos de Israel. Cuando Israel fue llevado por Dios a la tierra prometida, los amonitas y los moabitas eran enemigos. Imagínate, emparentados, de lejos ya en esa época, pero enemigos. Pero Dios es misericordioso y Dios había hecho una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y estas familias también lo fueron, también fueron bendecidas. En esa época, a siglos más tarde, solamente conocéis esa historia, ¿no?, pero un israelita de Belén, de Judá, pues hubo hambre en la tierra, como pasaba, ¿no?, a veces, quizá un año de mala cosecha, y se fue a Moab, a la región de Moab, donde vivía la descendencia de este nieto de Lot, donde sí había mejores condiciones. Y cuando estaba allí, se fue él con su esposa y sus 2 hijos, y cuando estaba allí, pues él se murió, el padre de la familia murió, y se quedó pues su mujer con sus 2 hijos, y sus 2 hijos se quedaron allí un tiempo más, se casaron con mujeres de allí, mujeres moabitas. Eso no era permitido por Dios, pero pasó, así fue. Los 2 hijos se casaron con 2 mujeres de allí, 2 moabitas, descendientes de Lot, y al cabo de un tiempo murieron los 2 hijos, y se quedó pues la madre con las 2 nueras, ¿sabéis, no? Noemí y Ruth, una de las nueras. Una de las nueras, Ruth, moabita, pues cuando la madre les dijo, su suegra les dijo, pues yo me vuelvo a Israel, me vuelvo a mi tierra porque ya la situación está mejor allí, vuelvo allí, pero vosotras quedaos aquí, porque ¿qué vais a hacer allí si vosotras sois de aquí? Y Ruth le dijo que no, que ella les seguiría a donde fuera, y que su tierra sería la suya y su Dios sería su Dios. Y así fue. Noemí, Ruth había visto algo especial, ¿no?, en esta mujer, en su devoción, en su adoración a Dios, que la cautivó y la atrajo. Y esta nuera, Ruth, llegó a casarse con Boz, un descendiente de la tribu de Judá también. Y ella llegó a ser la bisabuela del rey David.
Ruth es la bisabuela del rey David. Así que por medio de Ruth, una moabita, Lot es un antepasado de Jesucristo. También, impresionante, ¿no? Dios tenía todo en su control. Dios bendijo, prometió que bendeciría a todas las familias de la tierra, e incluso esa familia fue bendecida de una forma tan especial, como que una moabita, una descendiente de esta relación entre Lot y una de sus hijas, que fue, claro, algo incestuoso, algo pecaminoso. Dios bendijo esa descendencia y Dios quiso que una mujer estuviese en la línea genealógica de Jesucristo, fuese usada para que el Salvador pudiese venir a este mundo, algo hermoso que Dios en su plan perfecto tenía previsto. A pesar de nuestro pecado, nuestra dureza de corazón, Dios obra de forma justa, siempre, perfecta, pero nosotros debemos buscar su bendición, no la del mundo, la bendición de Dios. Así como como Lot fue salvado por la pura gracia y misericordia de Dios, así es salvado un pecador. Un pecador es salvado de la misma forma, por la pura gracia y misericordia de Dios. Tú no puedes, cuando no eres salvo, no puedes salvarte a ti mismo. Lot no podía, pero es que ni siquiera quieres. Lot no quería, al final no quería. No, me quedo. Lo tuvieron que arrastrar. Pues un pecador no quiere ser salvado, no quiere. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque. Es que ni siquiera buscan a Dios, no quieren, porque están cegados. Pero Dios nos salva igualmente, Dios salva cada día. Hoy está salvando a personas, seguro. El Espíritu Santo obra, convence y lo trata el alma de un ser humano muerto en sus pecados de tal forma que le da vida y se da cuenta de su pecado y se aferra a la salvación que Dios le ofrece por medio de Cristo. Es un milagro que Dios hace. Pero de forma natural, pues no. Nuestro pecado, nuestro orgullo nos ciegan a esta verdad. Nos impiden acercarnos a un Dios santo, porque en nuestra rebelión nosotros queremos ser el rey de nuestro corazón y no puede ser. Nosotros no somos un rey de nada al final, somos esclavos del pecado que cometemos, como dice el Señor. El pecado nos ciega a la realidad de que lo que necesitamos es ser liberados, ser libres de nuestra culpa y que el único que puede hacerlo es Dios por medio del sacrificio de Cristo. Así que arrepiéntete si es el caso, escapa por tu vida, cambia tu rumbo y confía en el Dios de tu salvación. Y si ya hemos confiado en Dios, pues aprendamos de Lot, tomemos nota de esa lección, no nos dejemos seducir y enredar por el pecado, no. Como dice Juan Manuel Vaz, un pastor de Barcelona, una cita que puso ayer Óscar, creo, lo puso en el grupo de Parábola Viva, que dice así: no juegues con los límites frente al pecado, no te pongas al límite, no vayas hasta el límite, no te arriesgues pensando que tú no caerás, no confíes que a ti nada te seducirá, huye y aléjate antes que un día te des cuenta que tu carne era débil y pagues las consecuencias. No juguemos, ¿no? Mejor terreno seguro. Si hay que ir a la montaña, pues voy a la montaña. Si hay que vivir en tienda, vivo en tienda. No quiero jugármela. No quiero jugarme mi relación con Dios, mi comunión con Dios, el gozo de mi salvación. Si soy contado entre los justos, quiero vivir como un justo. Quiero caminar en la senda de los justos y que mi vida esté delante del Señor. Y para terminamos viendo una escena curiosa que vemos en este pasaje, no sé si habéis notado, donde aparece Abraham. Habéis visto que donde hemos leído aquí hay versículos donde aparece Abraham. En el versículo 27, terminaremos con esto, en el capítulo 19, en medio de toda esta escena de destrucción, de la operación de rescate de Lot, tenemos este enfoque momentáneo, donde, como si la cámara enfocara a Abraham, ¿no? Abraham me aparece aquí, sí, no estaba allí, estaba en otro lugar, pero dice, y subió, versículo 27, Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, donde había recibido los 3 varones el día anterior, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno.
Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Gloria a Dios. La intercesión de Abraham no fue en vano. Dios se acordó de Abraham. Por amor a Abraham, salvó a Lot. Por la misericordia que Dios tuvo, fue por misericordia. Pero Abraham estuvo intercediendo, pensando seguro en su sobrino, en Lot. Y Dios, por amor a Abraham, tuvo esa misericordia. Por su misericordia, por su amor, ¿no? Pero la intercesión de Abraham no fue en vano. Aunque Abraham sí que vio la destrucción de Dios, él vio el humo como subía, vio cómo Dios había ejecutado su justicia en ese lugar. Y que nosotros, pues ver la maldad de este mundo, vemos la maldad de este mundo, no toda, pero sabemos que va en aumento, que eso nos mueva a interceder como Abraham, a no decir, uy, qué malos son todos, ¿no? Y qué fatal está todo. Sí, podemos hacer ese comentario, pero no nos quedemos ahí, intercedamos, oremos por la misericordia de Dios, que Dios salve a muchos, que Dios convenza a muchos, que Dios tenga misericordia de nuestros familiares, de nuestros amigos, de este mundo, y que Dios nos ayude a confiar, como Abraham hizo, en aquel que es más grande que Abraham, aquel que soportó la ira de Dios contra nuestros pecados, llevándolos en la cruz, aquel que nos ha amado con amor eterno, a Jesucristo, nuestro Señor. Dejemos todo aquello que nos desvíe de Él y sigámoslo. Amén. Amén. Pues vamos a pedir que el Señor nos ayude. Aleluya. Señor, te damos gracias porque vemos de tu misericordia una y otra vez, de tu paciencia, de tu amor, de tu salvación, Señor. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, sin quererlo siquiera, tú nos has salvado, Señor, y nos has dado un lugar a tu lado. Señor, ayúdanos ahora a caminar rectamente delante de ti, a no dejarnos seducir o enredar por este mundo, Señor. Examina nuestro corazón y ve si hay camino de perversidad en nosotros. Ilumínanos, Señor, que tu luz alumbre nuestras vidas de tal manera que todo quede expuesto, Señor. Señor, ¿qué más podemos desear que servirte, seguirte, Señor, consagrarnos a ti, negarnos a nosotros mismos, aunque duela, aunque cueste, aunque signifique pues perder cosas que amamos, Señor, equivocadamente? Señor, ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas, a buscar tu reino primeramente, a confiar en que realmente tú eres el gozo de nuestra alma, la satisfacción plena que necesitamos, Señor. Enséñanos a vivir en este mundo y que esas atracciones, esos engaños, esos lazos del mundo, del enemigo, del diablo, de nuestra carne, no tengan poder de retenernos, Señor, sino que escuchemos tu voz cada día y salgamos, vayamos a donde tú nos digas, por amor a ti, Señor, y para darte a ti la gloria. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos que tú nos guardes, nos bendigas, nos des discernimiento y nos ayudes a servirte con nuestra vida en esta semana, en este tiempo que tú nos tengas destinado a seguir aquí en esta tierra, Señor, antes de que tú vengas o tú nos lleves contigo. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.